El proyecto de rendición de cuentas va a ingresar hoy formalmente al Senado, a la Cámara Alta, luego de haber sido aprobado en extremo, en el último plazo, en la Cámara de Diputados, luego de una discusión que fue bastante intensa y que planteó la disyuntiva en algún momento de si Cabildo le iba a votar o no lo iba a votar, con ese reclamo de aumento para los salarios militares. Para hablar de este tema recibimos a Rodrigo Blas, senador del Partido Nacional. Bienvenido. Buen día, un gusto. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué análisis hace del texto de la rendición que salió de diputados? Bueno, primero que salió, ¿no? Uh-huh. Eso ya es una buena noticia. No, hubieron tires y aflojes que yo creo que son propios de estos momentos políticos. Y ahora en el Senado seguiremos adelante. Creo que Diputados mejoró la rendición en muchos aspectos. Y no veo mayores problemas para que el procedimiento que venga sea normal de la rendición. Uh-huh. ¿Dónde estaría el énfasis en esta etapa de la discusión? Y por un lado tenemos los planteos de Cabildo Abierto, Uh-huh. que hay un compromiso del Poder Ejecutivo de llegar a una solución, que yo creo que eso tiene que correr por un carril distinto, es un tema del Poder Ejecutivo, que nos comunicará en su momento a qué acuerdo llega. ¿Ustedes esperan una señal de que venga del gobierno respecto a hasta qué punto se da se cede en ese tema, digamos? Y bueno, hay que ver qué es lo posible y de dónde sale, ¿no? Uh-huh. Y en función de que eso se llegue de una manera lógica, nosotros como senadores del Partido Nacional, lo que nos corresponde es sellar el acuerdo y dar el beneplácito, ¿no? ¿Esperan que no se tenga que reasignar de lo que ya está otorgado, de lo que quedó en diputados, o que venga un dinero aparte? El Senado siempre reasigna. No, dinero aparte no puede venir. Aparte, claro. Digo, sería inconstitucional, o sea que el dinero tiene que ser encontrado. ¿Un aditivo a esta altura no puede entrar? No. Hay que encontrarlo dentro de lo que está. Mm. ¿Ah? Y bueno, ahí veremos qué es lo que dice el senador Manini, a qué quiere sacarle, ¿ah? O dónde el Poder Ejecutivo encuentra recursos. Yo, y a título personal, creo que la cifra pedida es muy difícil de encontrar. Usted va a ser el presidente de la comisión que va a estar analizando el tema, o sea que va a tener que estar justamente jugando en ese rol articulador. Dice entonces que los reclamos de Cabildo Abierto van a discutirse aparte en otro nivel con el Poder Ejecutivo. Yo entiendo que ese debería ser el camino. ¿Y Vamos a ver, una vez que nos comuniquemos la bancada con el Poder Ejecutivo, cuáles son los caminos, las indicaciones o las posibilidades. ¿Y cuál es el acuerdo? Yo creo que sería bueno para la discusión en el Senado y poder seguir avanzando, dejar por un costado distinto, el secretario de Presidencia fue quien encaminó el compromiso en diputados, dejar por un camino el planteo de Cabildo Abierto y seguir con los otros planteos normales en el trámite normal de la rendición. Pero ¿cuál es el acuerdo entonces al que se arribó con Cabildo Abierto desde el Ejecutivo? Porque él habrá escuchado, por ejemplo, declaraciones de Jorge Gandini, también senador del Partido Nacional, que decía que no le constaba, que en definitiva para él la discusión arrancaba de cero en el Senado. Lo que sabemos es lo mismo que saben ustedes, el compromiso del Poder Ejecutivo de buscar la forma de atender el planteo, que es un planteo que creo que lo comparte todo el espectro político, ¿no? Un aumento para la tropa, el monto, lo posible, bueno, esa es otra historia, pero por lo que nosotros sabemos el planteo llega hasta ahí. Compromiso de atenderlo y de ver que sea posible eso. ¿Buscar la forma o efectivamente atenderlo? Porque son dos cosas que pueden terminar siendo muy distintas, ¿no? Buscar la forma y efectivamente atenderlo. Buscar la forma, no es lo mismo. Si es posible. Bueno, Si es posible. Yo creo que es posible, yo creo que pero acaba de decir que le parecía mucho dinero. Yo creo que ese dinero no es posible. Yo creo que un aumento es posible. Pero todo eso no va a ser el centro, supongo yo, de la discusión, ¿no? Yo creo que el centro de la discusión es el plan de salud mental y volver a mirar claramente dónde podemos los senadores poner un énfasis, reasignando algún recurso en función de lo que vemos que falta o que no falta. Pero en realidad sí debería ser el centro, porque en la medida que ese acuerdo no se alcance, no hay rendición de cuentas. Se va a alcanzar. Ahora, si se va a alcanzar, no hay mucho de dónde sacar, ¿no? En esta rendición de cuentas, a la que tampoco hubo tanto dinero. Pero yo supongo ¿Se va que a tocar el plan de salud mental? No, el plan de salud mental no se puede tocar. En caso de tocar, será como en diputado para aumentar algún tema, como en diputado se agregó el hospital de clínicas. Pero el plan de salud mental no se puede tocar. Es más, hay que ver si se puede mejorar.
Ahora, vos decías de los dineros. Bueno, yo creo que el senador Manini, que hace el planteo, debe tener visto de dónde sacar. No lo ha dicho, sería bueno saberlo, si eso va a salir de la educación pública, si va a salir de la salud, si va a salir de algo que sobra o no se ejecutó en algún ministerio. Digo, eso primero hay que ver de dónde, porque en diputados se habló de sacar de las vacantes. Vacantes no ejecutadas no es dinero real, o sea que eso sería un déficit. Entonces, escuchemos qué dice Vanini, si nos corresponde a nosotros escucharlo, si no será el Ejecutivo, y en función de eso se va a alcanzar. Yo creo que se va a alcanzar un acuerdo, siempre hemos llegado a un acuerdo. Además sería de una irresponsabilidad política muy grande para todos no tener una rendición de cuentas firme y un presupuesto firme para los últimos años de gobierno. ¿Usted llega con alguna prioridad al margen de las que están arriba de la mesa? No, mi prioridad como presidente es tratar de escuchar a todos y de llevar un trámite normal. Vos decías algo, bueno, tiene que llevar la batuta. Sí, la batuta, te doy la palabra a vos, soy el que menos opina y no debo opinar, sino que debo tratar de canalizar las distintas posiciones dentro del partido, dentro de la coalición y también con la oposición. Y la instancia electoral que ya no está tan lejos, Sí. ¿cómo está influyendo en la interna, sobre todo del Partido Nacional, a la hora de alcanzar esos acuerdos? Usted estuvo hace unos días en Fácil Desviarse, en Del Sol, y decía, bueno, los recursos que tiene la Universidad de la República, o los resultados que tiene la Universidad de la República, dan para premiarla como poniéndose en una postura de, bueno, la universidad no precisa más recursos o no está dentro de las prioridades. Por el otro lado, Gandini, a quien ya había citado hace unos minutos, decía, bueno, para él una de las prioridades cuando entra a discutirse ahora en el Senado es justamente conseguir más recursos para el UDELAR. Yo no afirmaba, preguntaba, porque creo que es algo que nos tenemos que preguntar todos, ¿no? Es decir, la universidad rinde, la universidad cumple, y bueno, y si uno mira la pandemia, diría... ¿Rinde cuentas? Bueno, pero eso se aplica entonces, a la universidad y a muchas dependencias del Estado, ¿no? Sin duda, bueno, por eso se rinden cuentas. Pero la pregunta no es inocente, ¿qué ejecuta, ¿no? cómo ejecuta? La pandemia, por ejemplo. Yo creo que ningún uruguayo tiene dudas de cómo rinde la ciencia en la universidad, la parte de estudio, la parte de creación de cosas. Creo que ahí tenemos todos pruebas. Ahora, ¿cómo rinde en la educación? ¿Saca buenos universitarios? ¿Son mejores que antes? ¿Gasta mucho? ¿Modifica los planes? ¿O seguimos enseñando lo de antes, agregando cosas nuevas? Son cuestionamientos. Los científicos no serían buenos si no hubieran recibido una buena educación, ¿no? Bueno, pero hay un correr de los tiempos, ¿no? Hay un correr de los tiempos. En general es gente bastante joven. Sí. Todos los científicos que vimos durante la pandemia es gente sin duda, menor de 40 años. La ciencia sin duda funciona bien. En la parte universitaria. Casi todo es ciencia en la Universidad de la República. Sí. No, tenemos derecho, de ahí salen fiscales. Tenemos otra serie y quizás no tenemos determinadas cosas. Entonces, es un cuestionamiento de si la universidad se revisa a sí misma. No entiendo si es una pregunta en el aire o tiene una hipótesis. Yo creo que es un debate que nos debemos. No pueden haber vacas sagradas. Pero no puede ser, bueno, seguimos sin cobrar matrícula, por ejemplo. Entonces, el que tiene se beneficia de eso. Los que pueden pagar llevan a que la universidad tenga menos ingresos. Son debates que tiene hace años y no se puede tocar, porque cuando uno plantea algo, sos contrario a la universidad. Yo soy universitario público. Y como tal, pretendo que haya un debate permanente, porque si es la casa de la ciencia, es la casa del saber, debe debatirse a sí misma. Y pretendo además una rendición de cuentas de saber, por ejemplo, por qué el plan de salud que plantea el Hospital de Clínicas tiene un costo cama mayor que el de ACE. La explicación que ha dado Álvaro Villar... Está cerrado, ¿no? Es un coto cerrado. La explicación que ha dado... Bueno, porque tiene autonomía, pero la explicación que ha dado Villar es que es mucho más que 8 camas. Una cosa es tener autonomía y otra cosa es ser un coto cerrado de intelectuales que no rinden cuentas a nadie ni que están dispuestos a analizarse a sí mismos. Pero me parece, esa es mi opinión. Me parece entrever que cree que hay facultades que funcionan mejor que otras. Sin duda que hay facultades que funcionan mejor que otras. Y hay un trato distinto. Nosotros que somos del interior mandamos nuestro gurises a la facultad y pasa a ser un número prácticamente que no tiene una atención humana, que no tiene una atención que parece normal con la educación. Lo viví yo hace 40 años, ya ni me acuerdo cuando empecé la facultad, 30 años, lo viven los gurises hoy. Entonces, por la masividad, dice, y la falta de... No tanto por la masividad, yo creo que hay una falta de cariño
¿ah? Y de organización de determinadas situaciones. Hace 30 años que vos vas a la Facultad de Derecho y no hay lugar, no hay grupos, Pero eso se arregla con recursos, todo es un caos. ¿no? Solo con recursos. ¿Vos conocés alguna actividad que todos los años precisa solamente más presupuesto? ¿No hay nada para recortar? Digo, tu familia crece todos los años el Esa es la presupuesto. lógica, la te lógica del dan. presupuesto en general es incremental. No, el recorte es no gastar en lo innecesario. Aumentamos recursos, son 500 millones de dólares. En un país como el nuestro es mucha plata, posiblemente precisen 1.000. Ahora están bien gastados los 500 y cada rendición de cuenta, no de este gobierno, de cualquiera es más. Pero, y recién mencionabas el tema de la ciencia, ¿no? Sí. Y como algo muy importante. Posiblemente precisen mucho más. Ahí está, ¿no se debió haber aprovechado esta oportunidad para, Se le teniendo ha la dado. experiencia de la pandemia? Se le ha dado a la ciencia un presupuesto que nunca tuvo, ¿no? En primer lugar, Sigue siendo muy poco, ¿no? por supuesto que sí. Había un Somos compromiso. Uruguay. Ahí recuerda Somos que Uruguay, digo, tenemos la posibilidad que tenemos un presupuesto general, ¿ah? Que alcanza los 21.000 millones de dólares. Dentro de eso se gasta lo que se puede. Posiblemente se gaste mal y en áreas que no deberíamos gastar. Esa es parte del gobierno todos los días, de lo que hemos querido desarmar. Ahora, por otro lado, cuando uno quiere desarmar el gasto, la presión, digo, nos falta coherencia a veces a los uruguayos, ¿no? La presión es seguir gastando en determinadas cosas, ¿no? Y cuando la frazada es corta, hay que tener prioridades. Hemos tratado de poner prioridades a la ciencia. Duplicado su presupuesto. ¿Es poco? Poquísimo. La duda que yo tenía, me parecen muy interesantes todas las discusiones, por supuesto, es si usted la plantea con un diagnóstico ya más o menos elaborado en relación a eso, o simplemente pone gato arriba de la mesa, tira la pregunta y genera cierta suspicacia sobre que la universidad gasta mal, pero sin los elementos para demostrarlo. Sería un atrevido si yo tuviera una posición concreta sobre la universidad. Creo que me falta con conocimiento. Pero no es un poco atrevido, entonces. Sí tengo dudas. Sembrar la suspicacia. Sí tengo dudas. Sin tener la Y información. no me gusta ningún organismo del Estado en función que no rinda cuentas en forma abierta. Eso no me gusta, ni que explique por qué esto o por qué no. No le parece la rendición de cuentas y el propio documento La rendición de cuentas no que envía rinde. la Universidad de la República, no le parece un documento suficiente como para Dicen eso. qué gastó, no por qué gastó. Son grandes renglones. Grandes renglones. Pero Blas, Después entonces- aparece, cuando ustedes descubren, aparece que esos renglones son sillas que valen un platal, ¿no? Es decir, cuando ustedes descubren. Si no nos enteramos, de casualidad no nos enteramos. Pero, Entonces no se puede ser, sobre la base de ser universitario, de ser autónomo, tener la soberbia de pensar que no debemos rendir cuentas a nadie. pero entonces lo que usted plantea es ir un paso más allá y eventualmente reformar la Constitución. Para porque nada. La autonomía de invertir. Para nada. Reformar las cabezas que llevan adelante esas instituciones, para mí. Pero con hoy un la poco de Constitución soberbia. establece que la universidad tiene la Y está autonomía perfecto. para gastar de manera justamente Sí. autónoma el presupuesto que le da el Estado. También la tiene ante él, sin embargo rinde cuentas. Una cosa es la autonomía y otra cosa es la sentirse independiente y que no se debe rendir cuentas a nadie. ahora, cuando habló, Es nuestra plata, ¿no? sí, obvio, cuando habló de los grupos superpoblados, para que sean más chicos necesitan más docentes, más recursos. No Más sé, salones. No sé, o quizás hay que poner un límite de cuánto tiempo puede estar alguien usando nuestros recursos, pretendiendo ser universitario, sin rendir exámenes o sin rendir o sin tener resultados que te permitan mantener la escolaridad. Eso parece medio loco, creo que no existe en ninguna parte del mundo. Que yo, Se refiere a estudiantes que están décadas en la... cuando la universidad dice, bueno, atendemos más gente, bueno, pero que hay gente, alguien que hace 20 años que está estudiando para Derecho, ¿cuál es la exigencia? Al no tener esa exigencia, no tener una escolaridad, ¿estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? ¿Es un recurso bien gastado o es un recurso mal gastado? ¿Ah? ¿Podemos entrar a la universidad porque sí cuando se nos antoje? Aunque nos hayamos recibido, aunque vayamos... se nos antoja hacer otra carrera y vamos gratis. ¿Podría, Entonces, están bien ¿podría gastados. examen de ingreso? Bueno, eso es un viejo... Aconsejan que sí, yo no soy experto, pero aconsejan que sí, ¿no? ¿Quién aconseja? Y las técnicas y la universidad de todo el mundo, de que tiene que haber un nivel determinado que acredite que vos podés acceder, que no es automáticamente salir del liceo y tener el derecho, sino... Pero eso Limitar el es un derecho a acceder a la resorte. universidad. Eso es un resorte de la universidad. Y hay muchos universitarios que piden eso. Sin embargo, el debate no se da. Creo que es lo que yo digo. ¿Cuánto hace que la universidad, que es la cuna de la ciencia, no se debata a sí misma? Y mantiene sus resultados, sean buenos o malos,
mantiene su mismo camino. Atravesado, Es el statu quo, ¿no? Es el statu quo. Soy un especialista en el tema, pero Es uno el ve que statu quo. carreras van modificando, o sea, hay Va sumando. facultades que van modificando. Va sus sumando, carreras. no va quitando. Va sumando, no va quitando. ¿Ah? Y, a ver, pero La relación cuando el docente-estudiante nivel, me pasa el el dato, nivel viene universitario, cayendo. pero cuando el nivel universitario, en el mundo, el nivel universitario de Uruguay, el resultado de nuestra universidad baja, pasó de ser de las primeras 5 del mundo a estar en la 10ª de América Latina. ¿No debe estar haciendo algo mal? ¿No tiene que corregirse? ¿No tiene que autoexigirse? Más cuando somos precisamente los universitarios, lo que se supone que tienen más especialidad, más conocimiento, y son más profundos en exigirse a sí mismos, ¿no? ¿Y cómo entiende que debería canalizarse entonces esta inquietud que usted tiene? Es autónoma. Yo creo que debería humanizarse y aceptar a discutir sus resultados, sus caminos, y esa pregunta que te decía al principio, ¿no? Digo, ¿tienen la Facultad de Ciencias Económicas de adelante? ¿Qué instituto solamente precisa más presupuesto todos los años? ¿Cómo es el tema que planteó? Varios. ¿Eh? Me da la impresión que varios, que la lógica del No sé, presupuesto es incremental. No, yo creo que las lógicas de los presupuestos no son incrementales. ¿Cuántas veces ejecutamos las mismas cosas con menos plata? Es parte de lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Bueno, pero es parte del problema también en Poder Judicial, en la Fiscalía. Sí, hay muchos lugares que adolecen de la falta de recursos. De la ministra, o que adolecen de falta de recursos, Adolecen de recursos. o les sobra mala administración. La matrícula universitaria va creciendo. Es lógico que si van Va aumentando creciendo. los alumnos se necesiten más recursos. Por ese Parece lado, sí. de perogrullo. Por ese ¿No sería lado, sí. estratégico también pedirle más dinero al Estado justamente para mejorar los resultados en el ranking? Yo creo que no todo es dinero, ¿no? Sin duda que el dinero ayuda si se gasta bien. Ahora, ¿nos negamos a analizar si se gasta bien? ¿No vivimos, no pasamos todo por Montevideo? No, ¿No eso está entramos claro. a las Eso está facultades? claro y ¿No es sabemos razonable. que está mal? Bueno, entonces, cada vez que se interpela a la universidad, la respuesta es, son autónomos, es el mejor lugar. Entonces, es como, no acepto que se diga nada. Vaca sagrada. Vaca sagrada, vemos los resultados que está dando Ahora, a nivel internacional. Esa Entonces, lógica no aplica a muchos, prácticamente a todo el Estado, porque lo hablábamos con Sin Conrado duda. Ramos acá, faltan trazar objetivos, faltan rendir cuentas más finas, no solo en la UDELAR, en prácticamente todo el Estado. De hecho, Claro. el proceso de rendición de cuentas que se traslada a la opinión pública es más bien de dónde se van a asignar los recursos extra. Después se gastan o no se gastan, Y después no, se pero ejecutan o se no la ejecutan. rendición de cuentas de qué hizo cada oficina en este año que pasó. Eso prácticamente no aparece. Sí, eso está. No se No, traslada. incluso en Pero muchos son ámbitos- renglones, ¿no? Es decir, bueno, tampoco Por eso, podemos son estar interpelando. generalidades. Esa es parte de lo que tiene que hacer el Conrado jerarca. Ramos incluso nos explicaba que en algunos ámbitos no están ni siquiera identificados a priori cuáles son los indicadores que van a terminar de expresar si el dinero ha sido mal o bien gastado. Tiene razón. Y eso es Entonces, ¿por qué parte se de lo que estamos reclamando a la universidad cuando en otros ámbitos también el Estado otorga El ese Estado ha dinero, intentado, sin embargo no lo tiene para El controlar? Estado ha intentado, cada oficina, hay algunas que han mejorado en sus rendiciones, tienen auditorías. La universidad recién mandó a la Auditoría Interna de la Nación, después de que la ministra Arbeleche pidió públicamente. Recién ahora fue a la auditoría. El resto del Estado está auditado. ¿Funciona la auditoría como tiene que funcionar? Y posiblemente no, hay que reformarla. Pero en este país cada reformita es más cuestionado, cada propuesta es eternamente estudiada, y entonces el Estado es como andar empujando una carrera de caracoles, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Es decir, debatir lo importante y dejar de debatir tanto los intermedios. Conrado, por ejemplo, ha tenido un trabajo casi insalubre para lograr 1 o 2 modificaciones en el Estado. Todo lo que se toca, que hoy tenemos un paro contra el humo. Es decir, los paros generales, acá parece ser la primera respuesta a una medida que se toma casi natural. Nosotros nos saludamos todavía, buen día, ¿cómo estás? Hoy hay paro, o no, hoy no hay, mañana hay. Es como si fuera una cuestión cotidiana. Pero Conrado Ramos ha tenido un trabajo importante, pero lo ha tenido... O ha tratado. Ha tratado, pero porque no tiene eco y porque se lo trangan los trabajadores, o porque en realidad no ha tenido eco en el gobierno tampoco. Porque nos molestan los cambios de una forma, le tenemos miedo a los cambios. Y escuchamos cada una de las críticas, ¿no? Pero si lo hacemos, capaz que esto. Y bueno, eso modifica la posibilidad de hacer cambios. Entonces,
te vas quedando para atrás. Y los reclamos son eternos. Entonces yo lo que empiezo a valorar como uruguayo es cada pequeño cambio. Acá a nosotros hay que aplaudirlo porque nos cuesta muchísimo hacer un pequeño cambio. Hay una parte de la opinión pública, no sé qué tan grande es, pero que le achaca al gobierno como que ha sido flojo a la hora de impulsar esos cambios, digamos. Sí, es verdad. Digo, hay quien se queja de esta punta y quien se queja de la otra punta. Por eso. ¿Ah? ¿Cómo Y toma bueno, ese y hay que reclamo? agarrar el medio y tratar de llevarlo lo mejor posible. Sin duda que hay cambios que nos han quedado en el camino. Bueno, tuvimos 2 años de pandemia que nos dejaron a todos nosotros con cambios en el camino en nuestra vida, ¿no? Se nos acortó la vida y las posibilidades y hubo que recuperar fuerzas de cero. ¿Ah? Tenemos cambios pendientes, sí. Respecto a lo que queríamos hacer, respecto a lo que es nuestra vida, sí, esa gente tiene razón. También hay otros que pretenden cambios que no son los que el gobierno proponía, ¿no? Hay gente que desde una punta a otra pensaba que veníamos a arrasar y otros que teníamos que arrasar. ¿Ah? Y eso no fue la propuesta ni eso es el gobierno. Esa tensión desde las esquinas, como pasa en Argentina, terminan generando malas respuestas. Nosotros hemos hecho un gobierno de maduración y de moderación y creo que ese es el camino del uruguayo. Blas, me quedó pendiente preguntarle porque en todo este debate de la educación que estaba usted planteando, tiró la posibilidad de cobrar matrícula para entrar a la universidad. Yo creo que desde que soy estudiante he defendido eso. En un momento se estudió, ojo, matrícula a los que pueden. ¿Y ahí cómo sería? Matrícula a los que pueden. ¿Cuál es su idea? Y mire, todo nuestro país se mueve por deciles, ¿no? Es decir, usted accede a una canasta Mides en función de un ingreso, usted accede a un carnet social en función de un ingreso, el otro lo paga. Y esto es lo mismo. Si yo tengo la posibilidad de pagar, debería pagar una matrícula. Y con esa matrícula empujo al que no tiene la posibilidad de pagar. Digo, ¿por qué damos gratis a gente que puede pagar la católica? Incluso paga la católica. Gratis no es financiado, ¿no? Porque el Fondo de Solidaridad... El Fondo de Solidaridad implica que el estudiante yo lo egresado pago. pague. Yo lo pago. Es un gesto que va a las becas, no va a la financiación de la universidad. Y la cifra que paga el Fondo de Solidaridad, incluso aumentada, es casi una risa para un profesional. Bueno, pero ¿no? estudiar en la universidad implica, todo, una vez egresado, pagar. Así que gratis no es. Bueno, a ver, en otras partes del mundo, lo que se paga se repone el costo de la carrera. Acá tenemos, desde el gobierno de la calle Herrera, por primera vez en Uruguay, una pequeña muestra de cómo el egresado devuelve algo de lo que recibió, ¿no? Pero ¿En qué sentido? Con el Fondo de Solidaridad. Es la única muestra que tiene de que el egresado vuelve a poner algo, pero no paga su carrera. Y yo tampoco creo que haya que pagar su carrera. Sí me parece de lo más antidemocrático que el que puede pagar, y hasta ilógico que el que pueda pagar, use recursos gratis, que los pagamos todos, los que pueden y los que no pueden. Eso me parece que es un debate que se lo debe la universidad, que en su momento lo dio y lo cortaron. Y yo creo que ahí hay recursos importantes que además hacen a la justicia social también, ¿no? Me parece que es lo que te decía, la universidad se niega a debatir, mantiene el status quo y lo que hablábamos recién de lo que cuesta cambiar, bueno, ahí es el lugar del no cambio permanente. ¿Le cambio de tema? Como quiera. Como legislador de Maldonado, no era senador, pero fue diputado por Maldonado, ¿no? Y en marzo creo que vuelvo a hacer. Vuelve a hacerlo. ¿Cómo ha tomado la noticia? En marzo, paréntesis, por la renuncia de Heber al Ministerio del Y Interior. Heber ha anunciado que en marzo volvería al Senado, la banca es de él, así que un ratito para arriba, un ratito para abajo. ¿Tiene confirmada la fecha por el ministro? No, Pero leí lo que leyeron ustedes está bien. en su momento. Apuntaba para el lado de siendo una persona, bueno, representante del departamento, ¿cómo ha tomado la noticia impactante del femicidio de esta chica de 17 años y que el matador fuera su exnovio también de 17 años? Imagínate, no son familias cercanas, pero sí son familias conocidas. Nos tomó a todos de sorpresa, además, esa angustia de la desaparición, 24 horas, todos rezando, todos acompañando, en el sentir de que esa chiquilina apareciera, ¿no? Pero cosas del ser humano, psicópatas que no sabemos descubrir, que no tenemos
la forma, o que de repente no se puede prevenir, no sé. Sin duda hubo una falla del sistema, pero caben los debates, ¿no? Pero yo creo que tenemos que entender, sobre todo, es lo que queda. ¿Y qué queda? Quedan 2 familias, 4 padres, totalmente destrozados por distintas razones, pero totalmente destrozados. Y hay que, bueno, dejar que también hagan su propio proceso, la ira de uno, el dolor del otro, el asesino también es hijo. Es decir, me parece a veces que cargamos en esta nueva sociedad, cargamos demasiadas cosas sobre las cuales no tenemos respuesta, y ante la impotencia descargamos la ira, descargamos el odio, en definitiva, a un psicópata sí, pero que no deja de ser un niño, a unos padres que trataron, y en este caso es comprobable que ambos padres fueron presentes, fueron activos, el chiquirín fue atendido por psicólogos, tenía un pase al psiquiatra, son cosas que pasan. ¿Cómo hacemos que no pasen? Y está la naturaleza humana, aunque debemos seguir estudiando respuestas, ¿no? Para esas niñas que en algún momento de su vida pueden ser atacadas por unas bestias que tenemos aparentemente un costado animal que aflora en determinadas circunstancias y arrasa con lo que sea. Entonces es esa naturaleza humana más que el entorno social. Yo leía y me revela, mucha gente decía, es la sociedad en que vivimos. No, no es son los jóvenes de hoy. No son los jóvenes. Los de hoy, los de ayer, los de siempre, son cosas que siempre sucedieron, ¿no? Es una esencia de la naturaleza humana que no hemos aprendido a manejar y cada tanto nos da estos resultados donde prendemos todos los faroles, pero al otro día seguimos la vida sin atender, ¿no? Pero, Entonces, perdón que lo interrumpa. ¿Es la naturaleza humana matar a otra persona o es más una construcción cultural y un efecto de la sociedad en la que vivimos hoy? Se mataba al otro antes de la cultura, ¿no? Yo creo que es una regresión, es precisamente la naturaleza y es la enseñanza social, el comportamiento social, la educación, lo que saca al hombre de ese acto primitivo. Y cada tanto surge, pero yo no soy sociólogo, es mi forma, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos esa naturaleza humana? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué tanto tenemos que educar sobre el control de esa naturaleza? Y sin duda que mucho. Entonces, tenemos que apuntar un poquito más para eso, menos para la ira, menos para los extremos, que eso pasa porque este es hombre, esta es mujer, eso pasa porque nos pasa. Eso es un dato de la realidad. Esto pasa porque nos pasa. Pero es un dato de la realidad. Bueno, tratemos de que nos pase y protejamos a esa mujer. Es un dato de la realidad que en determinado momento a alguno de nosotros se les salta la chaveta, no sé por qué, y hace esas atrocidades. Bueno, ¿cómo protegemos a la mujer? Quizás tenemos que ocuparnos más en enseñarle cómo defenderse, pero no con los puños ni solo con las leyes, ¿no? Sino con actitudes. Pero ahí estamos poniendo, perdón, pero ahí estamos poniendo el ojo en la víctima y no me parece que proteger a la víctima. No, protegerla sí, pero y si estás contra un animal, yo quiero proteger a la víctima. Si el otro bicho, mientras educo al animal, mientras educo a ese hombre que porque lo dejan o por el coso hace una barrabasada, tengo que proteger a la víctima. En todo momento tengo que proteger a la víctima. No puedo quedar colgado a que eso no va a pasar. Tengo que proteger a la víctima. ¿Qué haría? No tengo idea. Para eso están los sociólogos, algo, pero tenemos que meterle más, no sé, en los liceos, en la escuela, aprender. Yo cuando chico, de las primeras cosas que me dijeron es jamás se levanta una mano a una mujer. Y quizás en esa época alcanzaba con ese freno que mi padre me establecía. Porque era como quedar fuera de la sociedad o era como el mayor de los pecados, era pelearme con mis padres y a mí un día se me antojaba levantarle una mano a la mujer y hasta ahora no lo hice. Entonces quizás hoy el mensaje de los padres no tiene la fuerza de ayer y ese mensaje tiene que llegar de todos antes lados. pasaba y tenía mucha menos visibilidad del tema también. Que en realidad antes el tema ocurría y... Bueno, pero yo hablo de mi foro íntimo, ¿no? Es decir, cómo me llegó a mí una cuestión que no me pasó ni me va a pasar nunca en la vida, a través de la educación de mis padres. Bueno, será mi padre, será
será la escuela, será el liceo, será la televisión. Tantas campañas que hacemos. ¿Hay alguna campaña que le meta en la cabeza a ese hombre bicho que es lo peor que puede hacer? Hablando de víctimas y de cuidar a las víctimas, la semana pasada las víctimas del caso Penades, donde se le acusa al senador por explotación sexual de menores, fueron a declarar ante la justicia. ¿Qué lectura hace de toda la evolución que ha tenido este caso? Ya, yo en esas cosas y con mi relación con Penades, creo que lo mejor que puedo hacer es callarme la boca lo más posible, ¿no? Porque siempre voy a ser malentendido. Yo al principio dije una cosa bien clara. Ojalá nada de esto sea cierto, es la mejor solución. Eso llevaría a que Penades no es lo que dicen que es y que las víctimas no sufrieron lo que dicen que sufrieron. Eso es lo Cuando único dijo que eso puedo no decir. se conocía, de todas maneras, que había tantas víctimas involucradas en la causa. A ver, la ley obliga a llamar las víctimas. Siguen siendo técnicamente supuestas víctimas, ¿no? Hay un proceso, hay que probar, después veremos cuántas son, si son o si no son, pero dejemos trabajar a la justicia. Yo sé que es un caso que indigna, pero hay una persona que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y eso se aplica a Penades y a quien sea de cada uno de nosotros, más allá de la presión social, de la presión periodística, de lo espantoso que pueda ser el caso. Pero yo creo que precisamente en un país democrático que respeta la justicia, el respeto a la inocencia del acusado hasta que sea declarado es algo que no se debe mover la aguja jamás. ¿Y no le llamó la atención que hayan aparecido más víctimas a medida que pasaba el tiempo? Claro, me llama... ¿Con un mismo modus operandi, con un mismo relato que coincide? Bueno, a ver, me llama permanentemente la atención. Ahora hay otras historias que yo no conozco. Si es el mismo relato, si eso es el decir de la fiscal, lo tendrá que probar. Entonces, decir, ¿hasta dónde avanzamos en función de lo que sabemos por lo que nos cuentan, por lo que nos dicen y lo tomamos como un hecho cierto? ¿Será un hecho cierto si se prueba? ¿Ha podido hablar con Gustavo Penades en los últimos días? Del tema no. Hemos hablado, no en los últimos días, creo que la última vez fue hace 10 días, hemos hablado de temas políticos. No, del tema, es un tema que él mantiene con la justicia, no me corresponde a mí saber, haría mal. ¿Y de qué temas políticos hablaron? Yo le pido consejos. Él estuvo acá presidiendo, es decir, negar la importancia de Penades en el sistema político. No, yo no dije eso. O que yo me siente acá a negar que hablo con él, hablaría muy mal de mí. Si tengo una duda, consulto a Penades. Lo escucho como lo escuché siempre. Digo, no me siento ni más ni menos, o mejor persona o menos persona, por consultar a alguien que sabe. ¿Lo seguiría consultando si la justicia lo declara culpable? Si la justicia lo declara culpable, tendría que pagar su pena y yo lo seguiría consultando, porque creo que a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Queremos valorizar las víctimas, segundas oportunidades, ya nos estamos proyectando en que va a ser condenado, ¿no? Sí, ante esa eventualidad. Ahora, por aberrante que sea el delito, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Lo tiramos para el costado? Yo creo que no aplica a Penades ni aplica a nadie. Es decir, son esas incoherencias que tenemos a veces en lo que pedimos y en lo que hacemos, ¿no? Si tenemos un sistema que dice que quien paga la pena o que quien está castigado no debe ser sacado de la sociedad, debe ser reinsertado y todo, cuestionarme si puedo hablar con un condenado, sea Penades o sea el cholo que robó a una viejita. No, digo porque eventualmente le debe haber faltado a la verdad. Si se confirma que él es culpable por la justicia, eso quiere decir que a usted le mintió. Sí. Aparte de que, bueno, es un explotador sexual de menores. ¿Podía no mentir? ¿Cómo? ¿Podía no mentir? Y sí. No solo es... Bueno. A ver, yo soy senador de la República. Si me dijese algo distinto a no, tengo que ir yo y denunciarlo. ¿Pero usted prefiere que le mienta, entonces? No prefiero. Te digo que son esas circunstancias que no tienen otra solución. Si la verdad fuese que es y no quiere y no lo ha confesado, si me lo confesara personalmente a mí, me obliga a denunciarlo. Si es que tiene algo para confesar, digo, vamos a no volarlo, ¿no? Es decir, como te dije al principio, trato de hablar poco porque todo lo que diga, después de lo que dije acá, van a sacar 50 conclusiones. Uno que lo defiendo,
otro que no sé qué, y no es así. Yo creo que hay una sola cuestión y que sería bueno que todos nos quedamos por ahí. Una persona bajo un proceso judicial que cuando culmine sabremos cómo es la historia. ¿Va a ser candidato a intendente por Maldonado? Sí, ¿Ya está en carrera? sí, sí. ¿Y qué visión tiene de la gestión Antía? Que Muy ya buena. no podría repetir. Muy buena. Yo creo que tengo la visión que tiene la gran mayoría de los maldonadenses, sin duda, pero de los uruguayos. Digo, todos van en algún momento a Maldonado, ¿no? Digo, es una gestión que se podrá modernizar, pero que tiene todo el respaldo de la gente, que ha mejorado Maldonado, que ha acompañado el crecimiento del Uruguay, que supo responder y salir de la pandemia rápidamente, que nos encontramos después de 50 años de pedirlo, con la posibilidad de un desarrollo todo el año, recibiendo gente que vino a vivir y estábamos preparados. ¿Y por qué estábamos preparados? Porque hemos tenido gobiernos de todos los signos que llevaron a Maldonado hacia eso, ¿no? Pero en los últimos años nos abrimos más, nos preparamos más en cuanto a lo que es a servicios, a gestión, a calidad, y eso nos permite hoy ser residentes, recibir gente que vive todo el año en Maldonado, que crezca el PBI y con eso que crezca el trabajo, que es lo principal de cualquier gestión. Entonces yo creo que la gestión Antía, que no es la gestión Antía, ¿no? Es la gestión del Partido Nacional. Porque mi sector ha tenido votos, le hemos ganado gracias a eso, tengo directores, tengo participación, hemos llevado las ideas. Entonces esa gestión del Partido Nacional ha sido buena para Maldonado, es el fin de un ciclo. Y bueno, cuando se ven los ciclos vienen incertidumbres. Y para esa incertidumbre es que nosotros presentamos un sector consolidado, con candidatos consolidados y con una forma clara de ver a Maldonado y con gestión probada. Senador Rodrigo Blas, muchas gracias por haber venido. Gracias a Muy ustedes. amable, gracias. Muy bien, hacemos un corte.